Bienvenidos a mi programa Cristo Jesús es Real, Palabra de Dios para todas las naciones. Quiero contarles que esta mañana por la madrugada Dios me hizo recordar a los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Por eso titulé este mensaje Los hijos de Aarón. Pero antes de hablar de ellos, quiero decirles que para nosotros los cristianos se está dificultando predicar la palabra de Dios. YouTube me mandó una advertencia que no quiere que hable de religión y me ha sancionado 3 videos. Hermanos y amigos, ya no es como antes. Muchas cosas han cambiado en todo el mundo y en este país, Estados Unidos, ya no hay freedom speech. No podemos engañarnos. Todo es una apariencia superficial. Cuando oro al Señor siento el ambiente muy pesado. Siento en el aire una opresión demoníaca terrible, hermanos y amigos. Así es que si ya no me miran por aquí, que no se les haga extraño, porque pueden cerrar el canal, pero yo dependo de Dios y que se haga su voluntad. De todas maneras, si quieres seguirme o buscarme, yo estaré en una plataforma que se llama Rumble. Ahí estarán mis videos, ahí no censuran por ahora. Graba tus mensajes cristianos favoritos en un USB, escribe versículos en un cuaderno, porque va a llegar el momento en que no van a querer escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido persecución para los cristianos desde los tiempos antiguos, pero si no hubiera sido por Ciro el Grande, que declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, estableció la igualdad racial y garantizó la paz. A este valor humano se ha llegado a llamar la primera declaración de los derechos humanos que se están perdiendo, hermanos y amigos, y vamos a terminar como los tiempos antiguos. Los gobiernos del futuro serán anticristianos, porque las circunstancias y las estadísticas son las que hablan. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo se está reduciendo y la apostasía en las iglesias está creciendo cada día más. Más de 4 de cada 5 que no son cristianos no tienen relación con un solo cristiano. Millones de personas están sin ser evangelizadas hoy en día. Esas son algunas estadísticas que da el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon Conwell. Más cristianos están abandonando el cristianismo en comparación con las personas sin religión que se están convirtiendo en cristianas. Es como dice la palabra de Dios en Mateo 20:16-20. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos cristianos están abandonando su fe. Ya no quieren ser campeones y llegar al final y poder decir, he peleado la buena batalla. La vida del cristiano es muy dura, hermanos y amigos. Se sufre más para aquellos que predicamos con verdad la palabra de Dios, que defendemos la palabra de Dios. Yo siempre voy a decir esto. Cuánto amor hay en el cristiano para Dios, para poder resistir las adversidades. Dios murió en una cruz. Permitió que derramaran su sangre por amor por cada uno de nosotros, porque el propósito de Dios es que el hombre vuelva a colocarse bajo la independencia de Él, a la que se debe por su carácter de criatura. Por eso hoy Dios llama al arrepentimiento, que significa cambiar de pensamientos, lamentar, sentir remordimiento acerca de lo que se sostenía anteriormente o se sostiene de una vida desordenada o inmoral. Todavía hay gente que Dios quiere rescatar, hermanos y amigos. Hay muchísima ignorancia en el Evangelio hoy en día. Mucha ignorancia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Pero más en Latinoamérica son muy supersticiosos, muy legalistas, muy religiosos, creyendo en un evangelio superficial por no tener suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Interpretan la palabra de Dios para sus propios intereses y eso sí es un gran pecado, retorcer la palabra de Dios para lucrarse y sacar tajada de ella.
aprovechándose de la pobre gente inocente que buscan descanso para sus almas y respuestas para sus problemas. Personas que sí quieren conocer más a Dios y que caen en iglesias equivocadas. En vez de mandarlas al cielo, las están mandando para el infierno. Mucha gente se va a perder, hermanos y amigos, por negligencia de sus líderes. Es inevitable poner tapones en los oídos para no escuchar y vendar los ojos para no ver las cosas terribles que se ven en el mundo, en las iglesias, en los cristianos en estos tiempos. Escapa por tu vida de los juicios que vendrán, porque vienen cosas terribles. Según de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hoy quiero hablarles de los hijos de Aarón. Aarón era hermano mayor de Moisés y hermano menor de Miriam, miembro y sacerdote levita. Sus hijos fueron Eleazar, Nadab, Abiú y Tamar, pero me voy a enfocar en Nadab y Abiú. Estos dos hijos de Aarón murieron y te preguntarás, ¿pero por qué murieron? Vamos a leer en el nombre de Jesús Levítico 10:3 y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y te preguntarás, ¿pero por qué Dios los mató? Puedes pensar muchas cosas que no puedes comprender, pero aquí en este mismo versículo de Levítico 10:8-10, tenemos la respuesta. Lo voy a leer en el nombre de Jesús y dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Nadab y Abiú cometieron un grave error. La naturaleza de su equivocación fue el ofrecimiento de ese fuego extraño. La palabra de Dios no nos dice más de ese fuego extraño, pero en hebreo es Esh Sarah, que significa literalmente fuego extraño o extranjero. Parece una referencia al culto idólatra. Aparentemente Nadab y Abiú habían tomado fuego para su incienso de un lugar distinto al altar del fuego, que era el único que legítimamente se podía usar con ese fin. Según la antigua interpretación judía, ellos se presentaron embriagados ante Jehová, quien les advirtió de la gravedad de sus acciones. Esto lo acabamos de leer en Levíticos versículo 10:8-10. La santidad del culto se veía amenazada cuando los sacerdotes ofrecían otro fuego del que había sido ordenado por Dios. Dios quiere comunicarse con el hombre hoy por medio de esta palabra, de enseñarnos del liberalismo que hay hoy en muchas iglesias y en muchos cristianos. Así dice la palabra: no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. En este tiempo Dios nos dice: no beberéis vino ni sidra cuando entréis a la iglesia o al templo de Dios.
Hay muchos pastores que tienen desordenada su casa. Hay muchas mujeres que predican y no se someten a sus maridos. Mujeres y hombres que no se visten con decoro. En muchas iglesias se ponen a modelar, a bailar, a hacer todo tipo de entretenimiento y servicios o ritos extraños, porque no hay palabra de Dios. Pero así dice el Señor en su palabra en Gálatas 5, 16, 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todas estas iglesias que viven en la apostasía, iglesias liberales, manifiestan las obras de la carne, que es todo tipo de pecado. Todas estas personas están violando el primer y grande mandamiento. Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que este énfasis de la santidad o la inmundicia era parte del plan divino para enseñarle al pueblo de Israel la diferencia entre las dos condiciones. La misión de aprender a distinguir entre lo santo y lo inmundo no solo era responsabilidad personal e individual de los sacerdotes, sino que tenían la obligación de enseñarla al resto de Israel. Esto está escrito como enseñanza, como un ejemplo para todas las generaciones hasta el día de hoy. Que todo aquel que predica y enseña la palabra de Dios puede enseñar a su rebaño, a su congregación, a trabajar para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Eso es lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos quiere decir. Aleluya, sea su nombre. Santo es el Dios de Israel. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. No se puede adorar al Dios de Israel de cualquier manera o según nuestros deseos o reglas. Tiene que ser según Él nos ha dicho en su palabra. Nadab y Abiú pecaron, y la paga del pecado es muerte. Así dice Romanos 6, 23. Pero gracias al amor de Dios en Cristo Jesús, podemos ser perdonados, absueltos y gloriosamente salvados. Busquemos más de Dios. No te rindas, no te dejes engañar por la falsa religiosidad. Busca la piedad y el poder espiritual verdaderos en personas sabias con temor de Dios. Hermanos y amigos, seguiré luchando hasta donde Dios me lo permita para llevar su palabra, que se haga su voluntad, que se haga la voluntad de mi Dios. Abajo de este video dejo el link de Rumble, ahí también estarán mis videos. Oro por ustedes, por todos nosotros, los quiero, pórtense bien y nos vemos hasta la próxima.